Hoy vamos a hablar de un capítulo, ¿vale? De un libro que se llama Volver al amor, de Marianne Williamson, y con hacer un comentario, a ver qué es lo que nos llama la atención, etcétera. Entonces, este vídeo va a ser sobre el capítulo 2, porque aunque son 10 páginas, ¿vale? De este libro pequeño, tienen muchísima chicha y entonces, vamos, yo también que me gusta aportar y comentar, pues es un comentario súper enriquecido. El resumen, voy a ponerlo al principio. Globalmente, el comentario sobre este capítulo es que estoy de acuerdo. Entonces, el que se lo haya leído o que se lo quiera leer, pues simplemente que se lo lea. La mayoría de lo que hay en este vídeo es mis propias reflexiones a raíz de lo que este capítulo despierta en mí, conecta con cosas que ya he vivido, etcétera, ¿vale? Entonces, nada, que sepáis un poquito lo que viene en el vídeo, que yo creo que es interesante y por eso lo comparto. Y de hecho a mí me interesará mucho también que vosotros compartáis, me pongáis, bueno, video respuestas. El que quiera hacer una video respuesta, eso sería fantástico. Y si no, pues nada, en los comentarios, o el que me conozca, pues que me mande un WhatsApp o me llame, ¿vale? Porque desde luego me parece que es un tema interesante. El capítulo se llama Dios. Oye, Santi, ¿por qué se dice Dios si solo es uno? Comienza con un pequeño epígrafe que es Dios es la roca. Y entonces cita una parábola de Jesús en la cual dice que podemos construir nuestra casa sobre la arena o sobre la roca. Si lo construimos sobre la arena, la lluvia y el viento pueden destruirla, mientras que si lo construimos sobre roca, ni siquiera las grandes tempestades terminarán de tirarla, ¿no? Y entonces, esto es un poquito como una metáfora, o la persona lo interpreta como una metáfora, de nuestra casa como nuestro mundo interior o nuestro mundo emocional, que podemos construirlo sobre unos fundamentos sólidos o podemos construirlo sobre las opiniones de los demás, sobre cosas cambiantes, sobre el mundo exterior, sobre un éxito que nos pueda suceder o no, sobre nuestras condiciones materiales. Y entonces lo que ella recomienda, o a lo que ella, la conclusión a la que ella llega, es que lo mejor es basarlo en Dios, ¿no? Que Dios sea la roca sobre la que nosotros cimentamos nuestro bienestar y al final un poco nuestra salud interna y nuestra salud emocional. Entonces, más adelante va a desarrollar un poco a qué se refiere con Dios, pero para mí la idea clave de este primer epígrafe es que tenemos elección de en qué basamos un poco al final nuestra autoestima, ¿no? O todo nuestro mundo interior, ¿vale? No tenemos por qué ser víctimas de lo de fuera porque no es así. Nuestra casa no tiene por qué basarse en cosas externas. Elegimos nosotros. Y eso es un punto importantísimo. La segunda división que hace del capítulo es el amor es Dios, ¿vale? Y entonces empieza a explicar cómo nosotros, ella lo dice como un acto de arrogancia, hemos puesto a Dios atributos nuestros, ¿no? Hemos hecho un poco a Dios a imagen y semejanza nuestro. Es decir, un Dios colérico, un Dios caprichoso, un Dios exigente, un Dios que juzga, ¿no? Y básicamente lo que dice es que eso a Dios no le importa. O sea, Dios es lo que es, que ella dice que es amor. Y que nosotros pensemos que es otra cosa, pues no cambia, ¿no? La propia naturaleza de Dios. Y me recuerda toda esta experiencia, un poco ella cómo ha encontrado a Dios, cómo ha pasado de esa idea de Dios más humana o más con esos atributos humanos a Dios como amor. Me recuerda a una historia que he oído en Conversaciones con Dios, que son una serie de libros que os recomiendo, que están muy bien, en la que dice que porque en la conversación el autor le pregunta, oye Dios, ¿y si eres amor y quieres el bien de los seres humanos, por qué el mundo está como está? ¿No? Es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿De dónde sale todo esto, no? Y entonces él contesta que Dios, o sea, la creación, la tierra, y de hecho más creación que no solo nuestra propia existencia, sale de una pregunta que Dios se hizo a sí mismo. O sea, Dios pensó, oye, ¿qué sería la existencia sin Dios, es decir, sin amor? Y entonces ese pensamiento somos nosotros, eso es, o sea, nosotros estamos como experienciando y materializando ese pensamiento que en realidad tiene muchos niveles. Lo que digo, hay niveles como más bajos en los que hay más infierno, en los que hay muchos más odio, y de hecho en el propio planeta Tierra coexisten personas que están muchísimo más en esa falta de amor, ¿no? Y que cometen crueldades y que quizás esas son las guerras. Hay gente que no iría a la guerra. Y sin embargo hay gente haciendo guerras, por lo tanto es esa mezcla, ¿no? De gente que está como más en el amor e incluso gente que se ha iluminado o ha tenido experiencias místicas o experiencias, ¿no? De ese amor, ¿no? De ese amor que dicen que es inefable, que quizás eso sea el amor, ¿no? El conectarse a la fuente otra vez. Entonces nos estamos como un poco en ese camino de ir hacia la fuente, ¿no? Y entonces, bueno, y de hecho justamente el libro se llama Volver al amor,
Y estos primeros capítulos a mí me dan esa sensación, ¿no? De encapsularse en ese paradigma, o por lo menos encaja muy bien con ese paradigma. Entonces, me ha parecido muy interesante, ¿vale? Ahora voy a expandir un poquito más, porque si algo caracteriza a las altas capacidades es el conectar muchísimas ideas así desde muchos sitios, desde esta idea, el, el volver hacia la fuente, el llegar a más amor, el ser personas más amorosas, no sería un trabajo a hacer, no sería una transformación, no es no voy a dejar de ser lo que soy para ser otra cosa más amorosa, no, sería simplemente recordar lo que somos. Es como, somos amor, justamente, estamos hechos a imagen y semejanza del creador, de hecho, podríamos pensar que somos el creador que se ha metido, ¿no? en toda esa creación a distintos niveles de recordamiento, de memoria, digamos, ha hecho una amnesia parcial, más o menos parcial. Entonces la gente que está más en el odio, más en el miedo, es porque tiene una amnesia mucho más intensa de su verdadera naturaleza de amor, ¿no? Y luego la idea es ir recordando, ¿no? Ese es el punto. Y entonces, en ese camino de recordar, se trata simplemente de relajarse. Es como, ¿cómo vivir más feliz? ¿Cómo ser más amor? Simplemente relajarse. Relajarse y dejar fluir y dejar de impedir, de hecho, el amor, ¿no? Que eso me conecta con otra idea que yo aprendí en las clases de Enneagrama. Nos decía la profesora que al final el amor es como una especie de fuente, es una especie de manantial que fluye incesante, ¿no? No se puede detener. Bueno, sí, pero ese es el punto. Está ahí, está disponible y no para de surtir y no para de surtir y ahí sigue y sigue y sigue. ¿Y qué pasa? Que nosotros somos como mangueras a través de las cuales pasa el amor, pero nos dedicamos a jurungarlo. Entonces, no, 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 demasiado amor. Uy, no, no, este amor, no, es que el amor debería ser rojo. ¿Por qué este amor es verde? No, no, verde no me parece bien, rojo. Así, entonces nos dedicamos a retorcer la manguera, a cambiarle propiedades, a ponerle un poco como nuestra interpretación, y eso es lo que dificulta el amor. Entonces, ¿cómo ser más amorosos o cómo ser más felices? ¿Cómo estar más en esa abundancia, en esa conexión con Dios? ¿Cómo ser más dioses, más divinos? Pues dejando de ser tan humanos, ¿no? Dejando de estar en ese movimiento de querer opinar y de querer ponernos nosotros un poco en el lugar de Dios. Sería un poco como toda esa idea, ¿no? Entonces, recordar que somos Dios, de hecho, justamente es dejar estar, fluir, darnos cuenta de que ya está Dios haciendo las cosas, ¿no? Y que nosotros, nuestro rol desde este Dios amnésico no es ese, no es el de ser Dios y organizarlo todo, sino es el de vivir esta experiencia, ¿no? De ir acordándose de Dios. Entonces continúa en este PDF con que seguir a Dios consiste en seguir el amor. Y entonces ahora ya la pregunta no es qué es Dios, sino qué es el amor. Seguir a Dios es seguir al amor. Y seguir al amor es estar presente, dejarnos nuestros miedos a un lado y confiar. Entonces, ahora tiene mucho más sentido esa idea de la fe. Ya no es, no, hay que tener fe para salvarse. Tienes que ser bueno, tienes que tener fe. ¿Sabes? No es algo que te han dicho que tienes que aplicar sin entenderlo. Es, tiene sentido. Lo hago, pero porque tiene sentido. Y de hecho, creo que es la única manera de funcionar. Porque si aplicas cosas que no te tienen sentido, estás cagándolas dos veces. ¿Vale? Concluye que el amor es difícil de definir. Sin embargo, todo el mundo tiene experiencias del amor. Todo el mundo te sabe decir esto es más amoroso que esto otro, o aquí he sentido amor. Entonces, al final, el amor es una experiencia, es una sensación, es un sentir. Y entonces eso me ha conectado con que al final es algo que tienes que hacer en presente. Y lo vuelvo a hilar otra vez más con una experiencia que me ha dicho un amigo mío, bueno, mi amigo Yago, el del barco de Teseo, ¿vale? Que lo puedo poner aquí, 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 aquí. En el vídeo del barco de Teseo estoy hablando con mi amigo Yago, que para mí es una persona, es entre sabio y protosabio, ¿vale? Porque es una persona muy enriquecedora, que hablar con él es fantástico, que de hecho podéis tener una pequeña pistilla ahí en el propio vídeo del barco de Teseo. Pero me parece que en los últimos años está pasando por unos procesos vitales súper interesantes, súper profundos, ¿vale? Y entonces, entre ellos, hace poco me decía, no sé si lo leyó en un sitio o era alguien que vio que hacía eso, que es cuando mi cabeza me diga, uy, esto no, porque mira esto, 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 sí, ¿sabes? Es plan, todo yo me digo que, uff, esto no,
Sí. La respuesta es lo hago. Y entonces que se ha puesto a hacer eso más, ha empezado un poco a aplicarlo, sientes como que la vida te va a presionar y te da miedo y sientes como que las cosas no van como tú querrías, pero al final no está tan mal. Entonces tiene esa pausa que es fundamental. Yo creo que es esa sabiduría, eso es lo que yo llamaría ese punto de sabiduría, de esa pausa de no reaccionar, sino de prestar atención. Y si prestas atención, ves que en realidad estás bien y que al final todo lo que te agobia no es tan real, está más en tu cabeza. Como decían en unos libros que me encantan, que son El ciclo de la puerta de la muerte, el dragón da más miedo en la mente, ¿no? Que luego cuando te enfrentas a él. O es más grande, es más peligroso, el dragón es como mucho más fuerte, ¿no? En tu cabeza que luego cuando te enfrentas a él. Y estaban hablando de que básicamente nadie sobrevivía a los dragones. Era un sitio donde había un dragón y si te lo encontrabas, date por perdido. Y luego va hacia un tema que me parece que a mí sí que me toca mucho y que voy a desarrollar un poco, que es Adán y Eva fueron felices hasta que comieron del árbol de conocer el bien y el mal. Lo que significa es que todo era perfecto hasta que empezaron a juzgar, a mantener el corazón abierto a veces, pero cerrado a otras. Te amo si haces esto, pero no si haces aquello. Vale, entonces este es un tema que bueno, es que en parte quiero comentarlo porque anoche estaba leyéndome El Forastero Misterioso de Mark Twain. No sé si sabéis, el Forastero Misterioso se presenta como un ángel que se hace llamar Satanás. Y entre otras cosas les dice que el problema de la humanidad es lo que ellos llaman, lo que él describe como el moral sense, ¿no? Como el sentido moral. El sentido moral es lo que está en la base de todas las atrocidades humanas. Algo así. Él no lo explica de esa manera exactamente, pero viene un poco a ser esto. Y de hecho, en un momento dado, uno de los personajes le dice, no, pero es que esto que ha hecho es inhumano. Y dice, no, justamente esto que llamáis inhumano es algo que solo hacen los humanos. Es algo que solo caracterizan los humanos. Entonces, es lo más humano. Justamente los animales, los árboles, todo el resto de naturaleza, ahí no hay crueldad, ahí no hay todas esas cosas que nosotros llamamos inhumanas, ¿no? Eso es muy interesante. Y bueno, volviendo un poco al fruto del bien y del mal, es una reflexión que yo he estado teniendo desde hace años, cada vez más clara, que me viene gracias a las gafas de mirar del eneagrama, ¿vale? En las cuales yo me identifico con un eneatipo 1 y el eneatipo 1 pues vive justamente, es como el que está más cercano a comer del árbol del bien y del mal, ¿no? Tiene esa manera de ver la vida en la cual favorece lo que considera moral y bueno, son digamos, eneatipos muy morales y huye de lo que está mal. En este caso, podéis haber visto antes, he mencionado que yo tiendo a ser muy responsable, que a mí en un ambiente serio donde queremos hacer las cosas bien, es que es eso, queremos hacer las cosas bien. Nadie quiere hacer las cosas bien. Yo quiero hacer las cosas bien, ¿ves? Es toda esa mentalidad y quiero estar preparado y no quiero hacerlo mal, porque si no me culpo, porque si no, no, todo ese movimiento. Y lo que he ido aprendiendo con la experiencia es justamente que el problema es la propia idea de que existe un bien y un mal, que eso sería el juicio, ¿no? Juzgar al final es separar lo que dice, abrirle el corazón a unas cosas y cerrársela a otras. Y entonces escoger la realidad es otra vez ponernos como en el lugar de Dios. Es como Dios ha creado un montón de cosas y nosotros decidimos que estas sí y estas no. Entonces nos estamos alejando de Dios, nos estamos alejando de esta parte de Dios, ¿no? Y, y entonces salir de ahí no es como intuitivamente creemos los unos erradicar el mal y quedarse con el bien. Fíjate, esto es súper, ¿no? Parece súper fanatismo religioso, ¿no? Hay que acercarse a Dios y huir de Dios, ¿no? Y el castigo. Porque además, el juicio es el generador de culpa, castigo, una justicia que viene un poco a más bien como esa imposición de justicia, ¿no? Es como yo ostento lo que está bien y lo que está mal, tú esto lo has hecho. O sea, es como legitima el castigo, legitima esa justicia, esa especie de violencia justa, ¿no? O buena. Y entonces, al final, es la propia idea de juzgar la que genera problemas. Es el comer el árbol, el comer el fruto del árbol del bien y del mal, lo que genera el problema. Porque el amor, la salida de ahí, la puerta de salida de ahí y lo que es amoroso, que no es bueno, ¿vale? Porque no estamos en lo bueno y lo malo,
Lo que es amoroso es aceptar. Es coger las cosas como son. Ese es el amor. El amor es ese espacio calentito donde te sientes a gusto, donde estás en tu sitio, ¿no? Tiene que ver con eso. Y aquí es importante hablar de la resignación. Porque a veces la gente confunde aceptación con resignación. Aceptar es la ausencia de juicio. Aceptar es previo a la posibilidad de juicio. Es como el juicio no tiene sentido, ningún tipo de sentido. Entonces, cuando el juicio no tiene sentido, existe la aceptación. Es aceptación, está. Es como, ¿vale? No es algo que tengas que hacer, no es algo, es simplemente es la ausencia de juicio. Sin embargo, resignarse quiere decir que tú te obligas a dar por bueno algo que no sientes como bueno. Y entonces, en realidad la estás cagando dos veces. Cagando, ¿vale? La primera no es cagando. La primera cagada, entre comillas, es que tú estás dando algo por malo. O sea, que tú estás sintiendo que algo es malo. Ese es el primer, porque ya estás en el juicio. Tú ya te has metido en el juicio. Pero luego encima la estás cagando porque no eres coherente contigo mismo. Dices, esto que me parece malo, lo voy a dar por bueno. Voy a hacer como si fuera bueno. Voy a aceptarlo. En ese malentendido aceptar. No, no lo estás aceptando. Porque tú ya lo estás considerando malo. Y ya estás en el juicio. Ya no estás fuera del juicio. Por lo tanto, resignarse es cagarla dos veces. Es decir, si alguien te hace una chafallada y a ti te salen ganas de pegarle, pues a lo mejor es más coherente. O sea, pegarle sería lo coherente. O tratarle mal, o devolvérselo, o sacarle tu vida. Eso es coherente. Es constructivo. Fíjate que no digo bueno, no digo si es bueno o malo. Es constructivo, es lo más amoroso que puedes sacar de ti mismo. No, bueno, sí, en ese momento sí, porque lo más amoroso que existe sería no sentir eso como malo, ¿no? Aceptar, no resignarse. Sin embargo, no, me voy a intentar resignar porque eso es ser bueno. Entonces al final entramos en una especie de cosa que podríamos llamar buenismo, ¿vale? Con todo el respeto y todo el cariño, ¿vale? Porque estas personas, este buenismo que acabo de decir, es la mejor voluntad que tiene gente que no tiene la elección de no sentir que esto es malo, ¿vale? Hay que entender eso, que volvemos a lo de la Matrix. Para esta persona esto es malo, es objetivamente malo, es realmente malo. Y como yo no lo puedo cambiar esa manera de verlo, me tengo que comer con patatas. Y entonces su mejor voluntad es, no, voy a perdonar, no voy a aceptarlo, bueno, ahí voy a tolerar, ¿no? Entramos en una serie de valores, joder, que son súper bien intencionados, ¿vale? Entonces, con todo el respeto y todo el cariño. Cierro bucle de todo este capítulo en cómo justamente esa persona que siente algo malo y su mejor intención es resignarse y tolerarlo y aceptarlo, cómo la solución no va a estar en cambiar el mundo de allá afuera y hacer que esa persona deje de ser mala, sino cambiar el mundo de adentro y buscar el camino que te lleva a entender que eso que está haciendo no es malo, que no existe el bien y el mal, a salir de ese juicio, que es lo que yo creo que esta persona describe, encontrar a Dios. Encontrar a Dios y vivir con Dios y elegir a Dios es que tú internamente consigues como unos mecanismos interiores y una constatación de la realidad y una interpretación de la realidad en la que no hay ese juicio, en la que lo que hay es disponibilidad, en lo que hay es atención, en lo que hay es escuchar al otro y ver cuál es su lugar y desde dónde hace las cosas, que muchas veces no es tan tremendo, tan agresivo, tan violento como pensamos. Él está en su dolor, está haciendo lo mejor que puede, pero nosotros no somos capaces de verlo. Entonces, estar con Dios y encontrar a Dios se trata de, o sea, es conseguir ser capaz de verlo. Ese es el punto. Entonces, nada, me parece que es una bonita conclusión para este capítulo, que creo que es de lo que habla, ¿no? Pues nada, aquí cierro el capítulo 2. Poned en los comentarios lo que queréis comentar, si queréis añadir cosas, si no estáis de acuerdo con algo, si queréis matizar, si os ha parecido aburrido, si os ha parecido interesante. Poned, como decía uno, por favor, comparte tu verdad. Vale, quiero hacer un pequeño matiz que lo dicen en la película Matrix, que de hecho yo creo que está muy relacionado con esto que estamos hablando, ¿no? De cómo
está el mundo ilusorio, ¿no? En este caso el mundo del miedo, las preocupaciones, etcétera, y el mundo real. En Matrix dicen que si mueres en Matrix, mueres en este mundo, ¿vale? Y yo con eso lo que quiero decir es que al final lo relevante, lo importante para cada individuo es su percepción subjetiva de la realidad, ¿vale? Entonces, aunque seamos amor, aunque todos seamos uno y todos seamos Dios y todo es Dios, el que tiene un jefe que le oprime y que le esclaviza y que le fastidia y que le perrea, me refiero, tiene derecho a sentir que es un jefe horrible y que quiere librarse de él y que incluso a lo mejor le quiere dar una paliza o lo que sea. Tiene derecho a sentir eso, tiene derecho a percibir la realidad de esa manera. Porque lo de que todos somos Dios, independientemente de que eso pueda ser verdad, que podemos discutirlo, efectivamente, yo creo que es verdad, por eso hablamos de creencias, ¿no? Mi realidad subjetiva me dice que es verdad, esa es mi creencia. Tu realidad subjetiva, o sea, tu creencia, o sea, tu verdad, porque al final es tu verdad, es esa. Y entonces, desde este punto de entender que cada uno tiene su verdad y que para él es la única verdad, podemos entendernos mejor y tender puentes. Y si yo pienso que mi verdad es compatible con la tuya, pero que además te lleva un pasito mejor a donde me parece que tú querrías estar, pues te la puedo compartir. Pero desde el respeto de que tú podrás ir hacia allí o no. Y que te podrá encajar o no. Porque yo no tengo la verdad, yo tengo mi verdad. Que si, ¿entiendes? Es eso. Y tú la tuya. Y todos tenemos derecho a la nuestra, ¿vale? Porque todos somos Dios. Tú eres Dios creador, yo soy Dios creador. Y tú creas lo que te da la gana y yo creo lo que me da la gana, ¿vale? En presente sientes el amor. Sin embargo, cuando te sales de estar aquí en el presente, ahí es mucho más fácil que esté el miedo. De hecho, bueno, sí, no te voy a decir que todo lo que no sea estar en presente sea miedo. Puedes recordar cosas amorosas y sentir amor. Puedes proyectar, ¿no? Dices, le estoy haciendo un regalo a un amigo y lo estoy preparando con todo el cariño y le voy a poner aquí un lazo, le voy a poner esta dedicatoria que le va a encantar. Claro, ahí estás en el amor, estás sintiendo en el amor, proyectando hacia adelante, o sea que también. Pero me gusta mucho esa conexión con el amor como en el presente. eh, Como que todo es más fácil, ¿no? Y todo fluye y no sé. Y me recordaba un poco mis experiencias con las constelaciones familiares, porque las primeras veces que yo salía, o sea, yo soy una persona que tiendo a exigirme, que tiendo a ser muy responsable, entonces, en una cosa que yo considero seria, como que estamos en un ambiente así de terapia en la que estamos intentando ayudar a alguien, no puedes hacer cualquier cosa, ¿no? No puedes ir de cualquier manera, no puedes, ¿no? Toda esa manera de pensar. Y entonces, pues me da un poco de ansiedad, ¿no? Porque digamos que salir ahí no es algo que puedas preparar. Esto no es como un examen que dices, no, me van a preguntar el problema uno de matemáticas, pues yo me lo estudio, me lo aprendo y sale. Entonces mi manera de ser responsable es preparándolo y entonces yo ya voy ahí con esa tranquilidad, ¿no? De que lo he preparado. Y sin embargo ahí no tienes esa opción. Porque tú cuando sales a representar a alguien en las constelaciones familiares, lo que vas es a ponerte a disposición. Es voy allí voy a ver qué siento y voy a validar eso que siento y lo voy a dejar estar, lo voy a expresar. Me apetece moverme, me muevo. No siento moverme, no siento moverme. Eso tampoco es, ay, no tengo que hacer algo, o no. O en ese momento no hay nada, ¿no? Y es fastidioso, ¿no? Para la mente o para la costumbre que tenemos de actuar sobre las cosas, es complicado ir a ver qué pasa, ¿no? Que es toda esa conexión. Y entonces, justamente me ha dado un poco más esa tranquilidad últimamente, las últimas veces que salgo, porque me ha pasado que a lo mejor estaba cansado, no me sentía como muy atento, muy energético, y es como, no, ahora tienes que salir, y yo es como, "Uf, venga, respiro, venga, a confiar, confiar, otra vez viene aquí este concepto de la fe, ¿no? Que le estoy empezando a dar mucha más tierra, ¿no? De la que yo he recibido, pues cuando eres pequeño, ¿no? Lo importante es la fe. ¿Qué es eso? Vale, pues aquí empieza a tener elementos mucho más interesantes, ¿no? La fe en el sentido de no estar agobiado, de relajarse, ¿no? De tranquilizarse, ¿no? Y con todo este tipo de reflexiones cobra sentido. No se trata de resignarse, no se trata de aceptar porque sí, se trata de, o sea, tengo fe porque me he dado cuenta de que lo que controla el mundo y lo que maneja la vida es el amor y que el amor es como más grande y que además el amor es como ese camino, ese escuchar, ese estar presente, ese camino por el que vas bien
y entonces tiene todo el sentido del mundo. No es tengo fe porque alguien me lo ha dicho y lo aplico así a lo loco, ¿sabes? No, es porque lo contrario es lo que es loco, ¿no? Vivir en el miedo, estar siempre en la preocupación, ¿verdad?